Ahí está. Entonces, esta semana seguimos con reacciones químicas, pero un tipo especial de reacciones químicas que se llaman reacciones ácido-base. El objetivo de la clase es que reconozcan reacciones ácido-base mediante el uso de ejemplos sencillos y destaquen la importancia de estas reacciones en situaciones cotidianas y biológicas. ¿Qué ácidos y bases utilizas o consumes tú comúnmente? Aquí tenemos varios ejemplos, ¿no es cierto? Y según lo que ustedes entienden, mirando esto, ¿identifican cuáles de ellos son ácidos y cuáles son bases? Sí. ¿Cuáles serían ácidos? Sustancias ácidas. El limón, ¿Ya? el kiwi y la soda cáustica. Ya la soda cáustica es un componente, pero no es un ácido. Uno cuando lo ve reaccionar, ¿no es cierto?, al mezclarse con agua, que genera una reacción química, esta es una base, porque libera hidroxilo que se llama OH. Por lo tanto, la soda cáustica es una base. Y en la balosa, ¿qué será? Ácido base. ¿Base? Es una base, ¿no es cierto? Y obviamente porque si nosotros lo usamos para lavar la loza, no nos daña las manos, o sea, obviamente nos reseca la mano porque hay algunos lavalosas que son muy fuertes porque tienen que quitar el aceite, la grasa, entonces hay algunos que resultan muy fuertes, sobre todo los industriales. Y por eso hay que lavar con guantes, pero en condiciones normales, ¿no es cierto? Nosotros con un ácido nos podría dañar la piel y por lo tanto está hecho a base de productos básicos. Ahora, lo que uno tiene más claro, ¿no es cierto?, porque lo consume y podemos saber lo que es ácido. Ahora, ¿qué característica tiene que yo puedo decir esto es ácido? ¿Por qué yo digo que es ácido? Porque al tomarlo deja algo así como extraño en la boca, así una cosa así como que se le paran los pelos. Que da tiritón, da una sensación súper extraña, lo mismo que el kiwi, o cuando una naranja no está muy dulce, está más bien ácida, o los pomelos, ¿no es cierto? Nos deja como una sensación extraña. Y esa sensación extraña, ¿no es cierto?, hace que incluso el solo hecho de pensar en un kiwi o mirarlo, a uno las papilas gustativas empiezan a producir saliva, ¿no es cierto?, porque uno recuerda esa sensación que te genera el limón o un kiwi, que es mucho más concentrado, tiene mucho más vitamina C, porque, por ejemplo, las frutillas, que también son frutas ácidas, tienen un sabor más agradable, pero igual, ¿no es cierto?, son ácidas. Entonces, eso nos hace recordar y relacionarlo con algo ácido por la sensación que me genera cuando yo lo consumo, que es como arrugarse, que la boca se me llene de saliva, y recordarlo o pensar o sentir el aroma, o cuando alguien está aliñando una ensalada, me viene inmediatamente esa reacción. Entonces, en relación al comportamiento de los ácidos y de las bases, es más difícil saber lo que es una base, pero ahora con los ejemplos van a ir quedando más o menos claros. Yo puedo distinguir su sabor, ¿ya? El sabor del ácido es un sabor que se le llama cítrico, agrio, en cambio una base es amarga. Por ejemplo, un jabón, si yo me llevo un trozo de jabón a la boca, tiene un sabor amargo. En la reacción con los metales, cuando es un ácido, los ácidos corroen los metales y se desprende un gas que es el hidrógeno. En cambio, una base, yo puedo lavar las ollas, puedo lavar cuchillos y no pasa nada, ¿no es cierto?, con las bases porque la balosa es una base. Con las grasas,
puedo llenar de ácido algo que tiene mucha grasa. Por ejemplo, hoy se me vino a la cabeza un cordero asado o un cordero arvejado, que es muy rico, pero quedan con mucha grasa. Ni por más que yo le eche limón, la grasa no se va a disolver. En cambio, la base sí va a disolver las grasas. Entonces, reacciona, ¿no es cierto?, con la grasa y todo lo que es materia orgánica. La fenolftaleína, que es un indicador que es transparente, pero se vuelve de un color fucsia, rojizo, va a cambiar, ¿no es cierto?, con las bases, pero no va a cambiar con los ácidos. Se mantiene del mismo color, o sea, incoloro en realidad. Pero sí con la base genera un color fucsia. En relación al sabor amargo, ¿qué alimento creen ustedes que es amargo y es una base? Yo lo consumo y es amargo. ¿Con qué alimento lo relacionan? Que sea muy amargo, que generalmente a los niños no les gusta consumirlo, pero uno sabe que hace bien. ¿Los jarabes, profesora? Hay jarabes que son muy amargos, ¿no es cierto? Entonces ellos tendrían un comportamiento de base. Un alimento que son como alimentos más de nuestra época, porque las mamás nos preparaban ese tipo de alimentos, sobre todo si uno tenía anemia, te hacían comer mucho de eso. ¿No se acuerdan? El hígado. ¿Cómo es el hígado? El hígado es muy amargo, sí. Es amargo, por lo tanto es una base. ¿Y alguien ha botado alguna vez porque algo le hizo mal y ha botado bilis? Porque la bilis la produce el hígado. ¿Cómo es la bilis? Amarga y asquerosa. Amarga, ¿no es cierto? También es una base. Si yo tomo el café solo, me preparo un café cargado solo, ¿cómo es? Amargo. Amargo. Entonces, uno no sabe, no lo relaciona, pero para hacer la prueba del sabor, si me ponen varios productos que yo me los puedo llevar a la boca y me dicen, distingue cuáles son ácidos, cuáles son bases, yo inmediatamente voy a distinguir cuáles son los ácidos, pero los otros, como los desconocía, no voy a saber. Pero si me sale amargo y muy amargo, ¿no es cierto?, que te hace arrugar igual que el ácido, es porque son bases. Todas esas son de comportamiento básico. Entonces, así yo puedo distinguir un ácido de una base. Y obviamente hay ácidos, sustancias químicas que son muy potentes y son capaces de corroer, romper. Si te cae en una prenda de vestir o si te cae en el zapato, te deja perforado, ¿no es cierto?, porque el ácido es muy fuerte. Es más, el jugo gástrico que nosotros tenemos y que liberamos cuando consumimos alimento, que se libera en las paredes del estómago, también es ácido. Es cosa que algo nos haga mal, ¿no es cierto? Y eso uno trata de evitar llegar a ese punto por lo ácido que es el ácido clorhídrico que forma parte del jugo gástrico. ¿Pero por qué tiene que ser ácido? Porque de la única manera que logra romper, ¿no es cierto?, moléculas que son muy fuertes como las proteínas. Entonces, ella ayuda a ablandar proteínas para poder digerirlas y poder asimilarlas. La Vanessa levantó la mano. Vanessa, dime. Profesora, a mí me pasa por lo general cuando yo me preparo agua con limón, no exprimirlo, sino lo preparo en rodajas, me pasa que a mí el agua se me pone amarga cuando yo lo hago con la cáscara. Pero consulta, cuando tú lo partes por la mitad para sacarle el jugo, ¿con qué lo partes? Con el cuchillo, para exprimirlo no pasa nada, pero cuando lo dejo en rodaja en agua calientita, ahí me pone amargo. Sí, porque si uno prueba la cáscara del limón, son amargas, son muy fuertes y amargas. Y también hacen una reacción química con el metal y que hace que se ponga mucho más amargo. Si uno no se toma el tiro ese preparado, al rato después va a estar muy amargo y no se va a poder tomar. ¿Ya? El pepino también, cuando no estaba listo a punto, también queda muy amargo y no hay cómo
La arreglarlas. chicoria también. La chicoria también. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros estamos con mucha relación con los ácidos y con las bases en nuestro hogar, en nuestros alimentos, o cómo funciona nuestro organismo, ¿no es cierto?, con ácidos o con bases, porque la saliva de la boca no es ácida, pero es básica, y también es un líquido, y uno lo produce, pero obviamente son bases porque no te va a dañar, ¿no es cierto?, tu piel. En cambio, el ácido del ácido clorhídrico, que se libera en el estómago, él libera antes de eso otras sustancias químicas que me van a proteger las paredes del estómago. Por eso que algunas enfermedades o personas que se inducen el vómito, luego, ¿no es cierto?, pierden el esmalte dental, los dientes se ponen muy feitos, porque el ácido te corroe todo eso y te deja debilitado tus dientes. Y además que te va perforando las paredes del tubo digestivo que no estaba preparado para ese nivel de ácido y te puede generar úlceras. O, por ejemplo, cuando uno se enferma o bebés que tienen reflujos, esos reflujos también son complicados porque es ácido que sube y te corroe las paredes del tubo digestivo hacia arriba. Entonces, cuando uno los conoce, sabe cómo funcionan, sabe que es delicado. O sea, nosotros cuando somos niños, porque después cuando somos más adultos ya tenemos más precaución, pero nos gustaba comernos el limón, aunque nos arrugáramos entero, con sal, ¿no es cierto?, y llevábamos al colegio el famoso limón con sal. Pero resulta que no estábamos dañando el esmalte dental y son sonrisas opacas después, o quedan expuestas a las caries, porque obviamente lo consumíamos, no nos lavábamos los dientes al tiro, y ese ácido quedaba, y obviamente el ácido con el calcio hacen una reacción química y vamos perdiendo esmalte. Pero hoy en día, ¿no es cierto?, como uno ya lo conversa en el colegio, incentiva a los estudiantes que después de cada alimento se lave bien los dientes, que anden con sus cepillos en el colegio, hemos disminuido un poquito más, ¿no es cierto?, de daños en nuestra dentadura y la cuidamos más hoy en día. Pero el consumo de ácidos, independiente sea limón, sea un kiwi, un pomelo, la idea sería, ¿no es cierto?, enjuagarse siempre la boca para que no queden esos restos de ácido y no te dañe tus dientes. Entonces ahí uno va aprendiendo estas cositas, ¿no es cierto?, con el tiempo. ¿Qué características tenemos acá con los ácidos? Un ácido, cuando se prepara en solución acuosa, ¿qué significa? Cuando yo lo mezclo con agua, queda un sabor agrio. Si yo lo junto, por ejemplo, con betarraga, y la betarraga libera mucho colorante, muy rojizo, muy fuerte, y si yo lo mezclo con el ácido del limón, me doy cuenta, ¿no es cierto?, que es capaz de transformar el color y también ayuda a desprender hidrógenos. Entonces, siempre cuando yo hago una reacción química, lo primero que tengo que tener claro que un ácido, cuando se separa en solución acuosa, va a liberar hidrógenos. Esos hidrógenos van a quedar con carga positiva y se va a llamar ion, ¿ya? Y eso tiene un comportamiento que se llama electrolítico, ¿ya? Estamos liberando electrones. Y en nuestro cuerpo eso pasa. Nuestro cuerpo tiene agua, nuestro cuerpo tiene minerales, porque yo consumo alimentos, y de esos alimentos obtengo nutrientes, obtengo minerales, y ellos me forman electrolitos dentro de mi cuerpo. Y ustedes han escuchado, ¿no es cierto?, que es bueno los electrolitos porque los electrolitos te ayudan a mantener una piel más joven, y te dicen consume frutos que te ayuden a liberar estos electrolitos porque hacen bien. ¿Y dónde encontramos esto y cómo podemos generar esa reacción química y liberar electrolitos? Cuando consumimos alimentos que sean ácidos, frutos rojos, ¿no es cierto?, que tienen un grado de acidez, y eso te ayuda. Y además que te ayuda a estimular el sistema inmunológico. En cambio, las bases, cuando yo mezclo la base con una solución acuosa y la voy a beber, me da un sabor amargo.
¿qué es lo que sería, no es cierto? Cuando yo, en vez de usar todo el limón, saco solo la cáscara del limón y la dejo ahí en agua para después beberla, me voy a dar cuenta que el agua está amarga. Esas aguas, como liberan rápidamente aromas, uno las tiene que tomar de inmediato porque después sufren un proceso de oxidación y se ponen amargas. Al tacto son jabonosas, resbaladizas, yo la quiero tomar y es resbaladizo, por ejemplo, pero no hay que manipularlo. El hidróxido de sodio que me sirve para destapar, ¿no es cierto?, el lavaplato. Si yo llegara a poner la mano y eso se mezcló con agua, la mano me va a quedar por harto rato así como resbaladiza. Y es porque la base te da, ¿no es cierto?, esa reacción de resbaladizo, que es lo que tienen todos los jabones. Por lo tanto, todos los jabones que nosotros usamos, su componente es una base. ¿Qué pasa con las bases? Cuando se mezcla una base con un indicador, porque los indicadores se utilizan para saber si eso es algo ácido o es algo básico, cuando lo presento con un indicador, para saber la reacción, van a dar siempre colores tornasoles rojos. De azul va a cambiar a un tornasol. Y cuando reacciona con un ácido, tengo una base junto con un ácido que veíamos la semana pasada, la reacción de neutralización, se va a juntar el OH con el H y va a formar moléculas de agua y eso son neutralizaciones. Entonces, si yo junto un ácido y una base, ¿qué me amortigua el ácido? La base. Por eso que cuando yo tengo acidez, tengo que tomar sal de fruta o alguna sustancia que sea mucho más básica y me amortigue y me neutralice la acidez que está liberando el otro. Y también en el agua libera electrolitos porque también se disocian electrolitos, como por ejemplo los OH negativos. Actividad. Identifica cada producto químico según sea ácido o base. Ahora, con lo que ya sabemos, ¿cómo podríamos identificar ahora si esto es ácido o base? La soda cáustica estuvo en el primer ejemplo. ¿Qué es? Dijo usted que era base. Base. Tengo una tintura. Cuando toco la tintura, ¿cómo me queda en las manos para saber si es ácido o base? O cuando me apliqué la tintura en el cabello y me la empiezo a lavar, a sacar, ¿cómo me queda? Como jabonosa, así como... Jabonosa. Y si queda jabonosa, ¿qué es? ¿Base? Base. Una batería, ¿tendrá ácido o base en su interior? Ácido. Ácido. Una crema de manos o crema depilatoria, dice ahí, también, que es con base de crema. ¿Es ácido o base? ¿Cómo queda la crema depilatoria cuando me la pongo en las manos y luego me echo agua? Me imagino que jabonosa igual que la tintura de pelo. Claro, jabonosa, pero lo otro que debemos pensar, si me dice crema depilatoria, no se nos vaya a pasar por la cabeza que uno dice, me he hecho esta crema depilatoria y si es ácido va a arrasar con los vellos, va a arrasar con vello y con piel, así que por lo tanto tiene que ser básica. El vino, ¿qué será? ¿Ácido o base? Base. ¿Base? ¿Y si es producto de una fermentación alcohólica? Ácido. Es ácido, ¿ya? Porque los vinos son productos de fermentaciones y la fermentación te libera alcohol y el alcohol, ustedes dejen el vino abierto y ¿en qué se le transforma? Vinagre. Y se pone muy ácido. La sangre. Base. Base. El jabón Le Sancy con marca y todo. Como base. Base porque es un jabón. Recuerde que la característica jabonosa es de las bases. El jugo gástrico que está en nuestro estómago.
Ácido. Ácido, bien. La leche, Base. base. Es más, ¿no es cierto? Cuando yo tengo acidez, me recomiendan tomar un poquitito de leche. El Quicks, Base. base. La cerveza, Ácido. ácido porque también viene de la fermentación alcohólica. Y el plátano, Base. y la cáscara del plátano, ¿cómo es? O cuando el plátano no está muy maduro, ¿cómo es? Es amargo. Por lo tanto, Ácido. ¿no es cierto? Es base. Estábamos súper bien. Yo supongo que los otros también iban diciendo lo mismo mentalmente, ¿no es cierto? Ahora ya vamos a lo complejo. Ya sabemos cómo identificar un ácido y una base. Ahora vienen las teorías de distintos científicos, ¿no es cierto?, que trabajaron con ácidos y bases y trataron de explicar el comportamiento del ácido y de la base. La primera teoría que fue postulada por Svante Arrhenius en el año 1887, él habla de la disociación iónica. ¿Qué significa disociación iónica? Que es capaz, ¿no es cierto?, que en solución acuosa se separa en protones y electrones, formando electrolitos. Entonces, él dice que siempre un ácido y una base, por definición, va a tener la siguiente característica. Si es ácido, es toda especie química que al disociarse en solución acuosa libera hidrógenos, H+. Si libera H+, van a ser ácidos. Y hay tres tipos de ácidos. Están los hidrácidos, los oxiácidos y los ácidos carboxílicos. Pero siempre en solución acuosa, o sea, si yo pongo un ácido en esta solución acuosa, se va a disociar. Ejemplo, aquí pusieron el ácido clorhídrico, fórmula química HCl. En solución acuosa se separa en dos, en H+ y Cl-. Si liberó H+, significa que es un ácido, y así lo explicó Svante Arrhenius. En cambio, una base, él dice que la base en disolución acuosa no va a liberar H, va a liberar OH. Pero él, cuando empezó a hacer estas investigaciones y probó con muchos elementos químicos, se fue dando cuenta de algunas diferencias que tenían estos ácidos y encontró a los ácidos que se llaman hidrácidos. ¿Cuándo se forma este ácido hidrácido? Cuando yo estoy combinando elementos químicos, el hidrógeno con un elemento químico que pertenece a este grupo de la tabla periódica. Aquí yo sé que no está en su PDF, pero agregué, dice que cuando yo combino el hidrógeno con el oxígeno, el hidrógeno con el flúor, el hidrógeno con el azufre, o con el cloro, o con el selenio, con el bromo, el yodo, el astato, voy a generar hidrácidos. Con ningún otro elemento químico de la tabla periódica, solo con esos voy a formar hidrácidos. Por lo tanto, cuando yo veo la reacción química y me dicen, identifique si es hidrácido, si es oxiácido, si es carboxilo, usted tiene que mirar quién está acompañando al hidrógeno, mirar la tabla periódica y ver si está en el grupo 16 o 17. Si no está en ese grupo, significa que no es hidrácido. Entonces, eso para que ustedes vayan anotando, ¿no es cierto? Y tener claro, porque la pregunta esencial a usted le va a preguntar. Identifique si es ácido o si es base. Además, identifique si es hidrácido, oxiácido, carboxilo, hidroxilo. Entonces, ahí yo tengo que ya tener ciertas características. Entonces, cuando se forma un ácido hidrácido, cuando libera en solución acuosa un hidrógeno y un elemento químico que pertenece a estos grupos, al 16 o al 17 de la tabla periódica, y que pertenecen a los no metales. No todos ellos, solo los de la 16 y 17. Entonces, esto, 16, 17, ningún otro.
pero del 16 y el 17 solo hasta el selenio, porque ya el telurio cambia, el polonio es distinto. Estos en azul son no metales, pero no son todos los no metales, sino que solamente estos tres y todos estos. Oxiácidos ahora. ¿Cómo puedo diferenciar un oxiácido? Tengo que revisar cómo está formado. Este es un ácido. ¿Por qué sé que es ácido? Porque tiene hidrógeno. Pero tiene azufre y tiene oxígeno. Y uno diría, en el otro era un solo elemento químico, estaba en el 16 o el 17, pero acá tengo el hidrógeno, otro elemento y un oxígeno. Cuando esté el hidrógeno, cuando esté otro elemento y esté el oxígeno, se va a llamar oxiácido. Siempre va a tener que estar en esa combinación el hidrógeno y el oxígeno más un no metal. Entonces me voy a la tabla periódica, busco cuáles son los no metales y son de este grupo, los que están en azul. ¿Ya? Entonces va a tener un hidrógeno, un oxígeno y un no metal. Si se cumplen esas tres, es un oxiácido. Y aquí ustedes me van a decir, pero profesora, mire todo lo que los iones que me están dando, me dice más 2, más 4, más 6. Recuerden que estos son los electrones de valencia. Ahora, ¿cómo se hace cuando yo los separo? Por ejemplo, quiero separar esto. Voy a insertar cuadro de texto. Quiero separar esa molécula. Dice H2SO4. ¿Cómo se separa? En hidrógeno, queda ahí minúscula, en hidrógeno más S, y otra vez apreté el pico, SO. ¿Ya? ¿Qué pasa con estos numeritos? Por regla química, si yo los separo así, el número que está en el hidrógeno lo voy a poner en este grupo, en el SO. Se va a poner acá, pero se supone, chiquillo, que tiene que ser elevado, o sea, yo lo voy a escribir arriba, pero aquí no me va a quedar arriba. A ver, ¿dónde voy para que me quede arriba? No, se aumenta el tamaño, disminuye. No, aquí no tengo para poner superíndice. Entonces sería SO2. Pero SO2 va acá arribita y va con carga negativa. Porque el hidrógeno es positivo, por lo tanto el otro es negativo. Entonces me queda SO y arribita menos 2. ¿Qué pasa con este 4 si tengo un solo hidrógeno? Entonces, ¿qué hacemos? Paréntesis. Ya, no se me quiere mover. Paréntesis. Cuatro. Ahí voy a achicar el 4 para explicarles, ¿no es cierto?, que el 4 va a ir a bajar tal cual como estaba ahí. Entonces, H, y el H va a llevar arriba un más. Lamentablemente cuando es PowerPoint no deja ponerlos más arriba, no hay ninguna para poder hacerlo. Entonces me queda H más SO4 en paréntesis, arriba menos 2. Y ahí trabajé con esos valores. Y dejé, porque siempre el hidrógeno tiene que quedar con 1. No puede quedar ni con 2 ni con 3. Siempre es 1, ¿ya? ¿Consulta? ¿Duda? Y ahí separé el oxiácido. ¿Qué tengo? Un hidrógeno, tengo un no metal y tengo el oxígeno. Por lo tanto, cumple con los requisitos para hacer un oxiácido. Y ahora vienen los carboxílicos.
Los carboxílicos es porque se juntan estos ácidos con un grupo carbonilo que se llama. Ese grupo carbonilo y el hidroxilo significa que se va a juntar otra vez, para que se entienda. El carbonilo, voy a ponerlo acá. El carbonilo es el CO. Ese es carbonilo. Y se junta con un hidroxilo, dice. El carbonilo más el hidroxilo. ¿Qué me genera este carbonilo más el hidroxilo? Me va a generar un COOH. Y al juntarse el carbonilo con el hidroxilo, me genera un carboxílico. O sea, se va a formar esta molécula. Y aquí va con ese color. Cada uno de ellos que tenga esto, significa que es un ácido carboxílico. ¿De dónde se formó este COOH? Del grupo carbonilo más el hidroxilo. Y adelante va a ir, ¿no es cierto?, los hidrógenos o los metanos o estas cadenas de carbono, en donde les voy a ir poniendo el nombre según la cantidad de carbonos que tenga la estructura. Por ejemplo, aquí si yo miro esta estructura, tiene un solo carbono, por lo tanto se llama ácido, porque ya sé que es un ácido porque termina en COOH, pero se va a llamar ácido metanoico porque tiene un solo carbono. En cambio, este tiene dos carbonos, se va a llamar ácido etanoico. Químicamente, porque esto en la industria yo lo puedo comprar como ácido fórmico, ácido acético, que es el vinagre, ácido propanoico, ácido butanoico, que tiene que ver con los gases, y el ácido pentanoico. Entonces, el nombre tiene que ver con la cantidad de carbonos que tiene esta estructura. Y siempre se va a anteponer el nombre ácido, porque este ácido viene de la formación del COOH. Y el nombre que va a llevar va a depender de la cantidad de carbonos. Y eso se enseña en química orgánica, ¿ya? Ahora lo que nosotros debemos saber, ¿de dónde salió este ácido carboxílico y por qué se llama así? Porque cuando se combinó, hizo la combinación con un CO y el OH. Por separados, ellos se llaman carbonilo, hidroxilo. Juntos se llaman carboxílico. ¿Dudas? ¿No? No. Avanzamos. Las bases ahora según Arrhenius. Entonces, para Arrhenius, los ácidos llevan H, el hidrógeno más. Para Arrhenius, ahora en solución acuosa, también en agüita, me van a liberar OHs negativos. Y esos se llaman iones hidroxilos o hidroxilo. ¿Ya? Entonces, cuando yo vea esta combinación NaOH, ya sé que es un hidroxilo. Siempre va a ir, en este caso, a diferencia del ácido, que el ácido lo conozco porque empieza con H. En el caso de las bases, empiezan con un elemento químico y terminan con OH, terminan con el hidroxilo. Entonces, inmediatamente yo voy a saber que esta es una base porque termina con OH. Todas las bases terminan en OH. Si los disocio en agua, me va a liberar el elemento químico y me va a liberar el hidroxilo negativo, o sea, el OH o el hidróxido.
Eso entiende Arrhenius por ácido y base con las pruebas que hizo él con varios elementos químicos, ¿ya? Otros científicos le encontraron limitaciones a lo que él propone y le ponen el ejemplo. ¿Cómo puedo explicar el comportamiento del amonio, NH3? ¿Cómo puedo decir es ácido o base? Porque no se me da ninguna de las dos reglas. No está el hidrógeno al inicio y si lo mezclo en agua no me va a liberar OH. Pero resulta que esta es una base sin tener hidroxilo. Entonces, hay elementos químicos y combinaciones químicas que escapan a la regla de Svante Arrhenius y él no las pudo explicar. Solo explicó las otras en donde él vio esta separación de iones, esta formación de electrolitos, y fue súper claro para él. Estas liberaron hidrógenos, y si liberaron hidrógenos son ácidos. Hay tres tipos de ácidos: hidrácidos, oxiácidos, carboxilos. Y las bases siempre me van a liberar OH y el OH va al final. Pero resulta que el amonio no es ácido, tiene comportamiento básico, pero no termina en OH. Y ahí Svante Arrhenius no pudo explicarlo. Por lo tanto, la teoría de Arrhenius tiene estas limitaciones, que hay combinaciones de elementos químicos que van a ser bases sin tener OHs. Entonces, aparecieron otros científicos que trataron de explicar esto y poder darle una solución para poder entender por qué es una base. Vamos con los ejercicios. Analicen esto mientras todas estas reacciones químicas. Este es el compuesto y yo lo tengo que disociar. Disociar significa separar. Voy a buscar el tablet para poder escribir y que sea más fácil. Déjame un segundo. ¿Quién se atreve a hacer el primer ejemplo? Y me va guiando. ¿Cómo hacemos la disociación? ¿Pueden escribirlo por el chat también? ¿Sí? ¿Cómo disocio? Que se equivoque porque es el momento para que vamos aprendiendo esto. Disociar significa separar. ¿En qué tengo que separar? Para Svante Arrhenius, si se separa y me queda un H, es ácido. Si se separa y me queda un OH, es base. Y en el ácido tengo que tener la precaución, ¿qué tipo de ácido es? Si es hidrácido, oxiácido o carboxílico. Entonces, el primero dice HCl. En solución acuosa, el HCl se separa en H más el yodo. ¿Esto es ácido o es base? Ácido. Ácido. ¿Qué tipo de ácido? ¿Qué clasificación le podemos dar? Tengo que buscar el elemento yodo en la tabla periódica. Vamos al yodo. Debí haber dejado más cerca la tabla periódica. Yodo.
¿En qué grupo está el yodo? ¿17? Sí, está en el 17. Si está en el grupo 17, aquí la Jenny entonces ahora me va a ir diciendo en qué grupo estás para saber. Si está en el grupo 17, ¿cómo se llama? ¿Hidróxido, hidrácido, oxiácido o carboxílico? Es un elemento que está en el grupo 17 y es un no metal. ¿Cómo se llama? Y vamos a ir recordando. Hidrácido. Los hidrácidos son todos aquellos elementos que se encuentran en el grupo 16 o 17. Siguiente, ácido clorhídrico, es decir, que está formado por hidrógeno y por cloro. ¿Cómo se disocia? ¿Cómo se separa? H más H2 más Cl. Más Cl. ¿A quién tengo que buscar para saber si es hidróxido, hidrácido, oxiácido? El cloro. El cloro en la tabla periódica, ¿en qué grupo está? También está en el 17. También está en el 17. Tiene hidrógeno, por lo tanto es ácido. Está en el grupo 17. Hidrácido. Ácido bromúrico, es decir, que tiene hidrógeno y bromo. ¿Cómo se disocia? H más H más B, BR. ¿R? BR. Ah, BR. Ya. Liberó hidrógeno más. Entonces es un ácido. Pero ahora tengo que buscar el bromo. ¿Dónde está el bromo? En el 17. Está en el 17. Entonces un hidrácido. hidrácidos. Ácido nítrico. Está formado por hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. ¿Cómo los separo? Tienen que ir mirando para arriba. ¿Cómo los separamos? H H más más NO y oxígeno. Liberó un hidrógeno. Por lo tanto, para Arrhenius es ácido. Pero ahora será hidrácido, oxiácido o carboxílico. Tiene hidrógeno, tiene el nitrógeno y tiene oxígeno. El nitrógeno, ¿qué tipo de elemento químico es? Es un no metal. Es un no metal. Se junta un hidrógeno, un no metal y un oxígeno. Cuando se junta un hidrógeno, un no metal y un oxígeno, ¿qué tipo de ácido es? Carboxílico. Oxílico. Tiene oxígeno. ¿Cómo se va a llamar? Oxida. ¿Cómo se llama? Hidróxido. No. Oxi. Oxiácido. oxiácidos. Siempre cuando tenga hidrógeno, un no metal y un oxígeno. Siempre. Siguiente, ¿cómo se separa? Se llama ácido sulfúrico, H2S. ¿Cómo lo tengo que separar? H2 más S.
¿Qué les dije yo del hidrógeno? ¿Tiene que quedar acompañado o sin nada, solamente con el entonces signo? es H más H más. Bien. Más S. S. Y como ese 2 no puede quedar dando vuelta, ahí va. Que es lo que le decía yo, que se tiene que escribir arriba. Liberó un hidrógeno más, un ion hidrógeno. ¿Cómo se llama? Un ácido. ¿Cómo se llama? Ácido o base. Ácido. Ya. Ahora quiero saber si es hidrácido, oxiácido o carboxílico. El azufre en la tabla periódica, ¿dónde se encuentra? En la fila de los, en el grupo 16. En el grupo 16. Entonces cumple con la regla porque tenía que estar en el 16 o 17. Entonces un Ácido. hidrácido. H2SO4. ¿Cómo se separa? H más Bien. más S. es SO menos 3. ¿Qué número hay ahí? 2, 2. Menos 2. 2. ¿Pero cuánto había? 4. 4. ¿Ácido o base? ¿Ácido o base? Base. Ácido, base. ¿Qué tiene aquí? Cuando tiene hidrógeno, siempre es ácido. Ahora, ¿qué tenemos que saber? ¿Es hidrácido, es oxiácido o es carboxílico? Tengo el hidrógeno, tengo el azufre y tengo el oxígeno. ¿El azufre qué es? ¿En qué parte está y cómo se llama? Está en el grupo 16. ¿Y de qué color es? ¿Es metal, no metal? No metal. Es un no metal. Juntamos un hidrógeno, un no metal y un oxígeno. Si juntamos eso, ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de ácido es? Oxiácido. 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 H3PO4, o sea, ácido fosfórico. H3PO4, ¿cómo lo separo? H más. Más PO. Este tiene un 3. Ah, a lo mejor ahí se confundió delante. Este tiene el 3. Sí, ese tiene el 3, me equivoqué yo. Claro, no, nos corrimos de fila, ahora me vine a dar cuenta. Y el PO afuera lleva el 4 abajito. Ácido o base. Ácido. Ácido. No, H. Tiene hidrógeno, tiene oxígeno y quiero saber el fósforo. ¿Dónde está? El fósforo está en el grupo 15. Y es un no metal entonces. Si es un hidrógeno con un no metal y un oxígeno, se llama, Carboxílico. tiene un hidrógeno, un no metal y un oxígeno, Oxígeno. Oxiácido. oxiácido. Aquí vamos a ver, no sé cuánto tiempo va. Tengo el CH3COOH. ¿Cómo lo separo? Quedó bien abajo este. No se ve. ¿Se ve? Ya.
CH Ya. 3. CH3. Oh, aquí me va a costar escribir. Ya, denme un segundito, voy a tener que mover esto, si no, no me deja. Ya. Ah. Más O sea, CH4 más no, fíjese, ¿qué tiene que formar? CO2. C, me cuesta escribir aquí donde estoy en el borde, H, me borró el otro. Ahí me quedó, el COOH. Como tiene COOH y tiene un metano, no es igual que este, pero ¿cómo se considera? ¿Ácido o base? No, base. O ácido. 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 Porque lleva el COOH, que es el último que vimos. Se junta el CO con el OH. ¿Y qué forma? ¿Un hidróxido, un hidrácido, un oxiácido o un ácido carboxílico? Carboxílico. Ahora va por eso lo hice. Ese es el que forma el carboxílico, para que ustedes nunca se equivoquen. Carboxílico. Siempre va COOH. Esa es la característica del carboxílico. Acá puede llevar un CH3, un CH3, CH2, un CH3, CH2, CH1, y vamos alargando nomás la cadera, pero termina en COOH. Por lo tanto, es carboxílico. Entonces, ahora me devuelvo al otro, que aquí ya vienen diferentes. Hidróxido de potasio, ¿cómo se separa? Siempre lo tengo que separar en dos grupos. No es más que eso. ¿Cómo harían la separación? K más HOH. Perfecto. Si es OH, ¿es ácido o base? Me falta poner negativo. ¿Ah? K más OH menos. ¿Qué es? ¿Ácido o base? Base. 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 Perfecto. Perfecto. Si es una base, ¿cómo se llama? ¿Hidróxido, hidrácido, oxiácido o ácido carboxílico? Perfecto. Hidróxido. Y ahí ya aparecieron los hidróxidos, cuando tenga OH. NaOH, hidróxido de sodio. ¿Cómo se separa? Na más OH. Perfecto. ¿Qué es? Base. Base. ¿Cómo se llama? Na No, acá, la clasificación. más Hidróxido. Hidróxido. Y aquí lo vamos a complejizar un poquito más. Hidróxido de calcio, ¿cómo me queda? Ca más Profe, ¿me puede explicar por qué OH. va el OH negativo arriba? Dime. Porque el OH, cuando libera electrolitos, el OH siempre va a ser negativo. Y el que lo acompaña va a ser el guión positivo. En cambio, acá en este otro, los ácidos, siempre el hidrógeno va a ser positivo y el elemento que lo acompaña, negativo. Entonces, aquí, antes que se me vayan, tocaron, es CaOH. El OH va súper bien, negativo. ¿Qué hago con ese 2?
Va al lado de arriba del -2. No, va acá. Este 2 se traslada al calcio. Calcio más Ah, 2. ya. Se va para allá. ¿Por qué? Porque lo H siempre tiene que quedar solito. OH, sin número, sin nada. OH. Así como el hidrógeno tenía que quedar solito. Hidrógeno más, nada más. Entonces, como no puede ir acompañado por el número, este valor pasa a formar un electrón de valencia, más 2. Y el último me queda Al más OH otra vez. Negativo. ¿Qué hago con el 3? Se va al aluminio. Más 3. Ahí tengo los iones. Terminan en OH, son bases. Y se llama hidróxido. Hidróxidos. Chiquillo, este ejemplo, sáquenle foto o escríbalo, porque su pregunta esencial tiene que ver con esta clasificación, más las otras que vamos a ver para que ustedes sepan distinguir a qué corresponde. Aquí hicimos este ejercicio, ¿ya? Entonces sáquenle un pantallazo, o si lo fue anotando, mucho mejor.